catedráticos estamos hablando sobre tabaquismo y el impacto que tiene esto en la salud física y psicológica de los fumadores. Doctora Madeline Ceballos, el doctor Morillo tiraba una cascarita, a ver si usted resbala por ahí, del tema de... No resbaló, ¿no? No resbaló. El tema de el puro, el estatus que le da a ciertas personas y si esto está asociado como si se podría considerar un hábito tóxico o simplemente un tema de estatus. Vamos a ver. Bueno, realmente ese es uno de los mitos que tenemos que desmontar, porque muchos pacientes, como son fumadores específicamente de puros, entienden que el puro es primero más natural, que tiene menos compuestos, que lo usan solamente de manera ocasional y sobre todo que este humo no lo inhalan profundamente, sino que se queda únicamente aquí en la cavidad oral y que por ende no baja a la laringe y no produce cáncer de pulmón. Como bien sabemos, en nuestra cavidad oral tenemos una serie de vasos sanguíneos. Nuestra cavidad oral está bastante vascularizada, una serie de vasos sanguíneos, pero también en la faringe, donde lo que sea que entre puede llegar al sistema sanguíneo y de esta parte distribuirse a todos los órganos de nuestra economía. Esa es la primera puerta de entrada. En segundo lugar, el humo no es imposible que al inhalarlo no entre una parte de este aire contaminado a nuestras vías aéreas bajas. Con esto quiero decir que realmente sí llega. Es cierto el hecho de que al no inhalarse tan profundamente no penetra tanto como lo hace el cigarrillo convencional, pero hay que agregar también el hecho de que un puro son 20 gramos de tabaco. Un cigarrillo convencional es 1 gramo de tabaco, por ende está mucho más concentrado el puro que el cigarrillo. Es 20 veces más. Eso quiere decir que cuando usted se sienta a consumir un puro, usted está consumiendo 20 cigarrillos, ¿ok? Aunque lo haga de manera ocasional. De hecho, un solo cigarrillo puede ser dañino para su salud, puede hacer bastante daño. O sea que realmente nadie está exento de las consecuencias que provienen del consumo de cualquier tipo de sustancia que sea derivada del tabaco. Cuando, doctor Jorge Morillo, cuando una persona... Le grabé, se lo estoy mandando a un grupo que tengo de amigos. Sí, ahí está. Ese es su aporte de este lunes, doctor, a sus amigos. Sí, ahí está, porque le escribo, estoy aquí en esto y ahí estoy motivando. Muy bien. Para que Mira, una pregunta, Jorge. ¿Percibe la gente que se fuma un cigarrillo que está en una actividad que lo llevará a depender, como el tema de fumarse un cigarrillo? ¿Lo empieza a percibir de esa manera? Ahí va el tema de la personalidad. Sí. Los sujetos que entran en estos cuadros de adicciones son personas que generalmente no ven el futuro. Lo que están es lidiando con un momento de aquí y de ahora. De aquí a ahora, un cuadro de ansiedad, un cuadro de tristeza, una búsqueda de encontrar una solución. ¿Ya? Entonces ahí entra el tema de lo que te decía de los perfiles. Las personas que tienen un perfil más dependiente generalmente se enganchan con este tipo de temas. Aquellas personas que necesitan de otro para poder salir adelante. Y ahí es donde viene el punto de psicológico, inconsciente del fumar y las adicciones. La necesidad de otro. Entonces, la parte psicológica del cigarrillo, del uso de nicotina, en este tipo de escenario, es una búsqueda de un otro que me ayuda a calmar la ansiedad. Entonces, ahí a eso le sumamos la pequeña carga de carga de dopamina que genera la nicotina y que genera esa sensación como de sosiego. Tú tienes una representación psicológica de un acompañamiento, de una calma, una nicotina que te ayuda a bajar un poquito los niveles de ansiedad y ahí se queda el escenario y se queda como en ese estado. Pero obviamente como la carga es poca y tú no estás solucionando el problema, sino más bien tú estás calmando la situación, tú vuelves y fumas, vuelves y fumas, vuelves y fumas y vuelves y fumas. Por eso hay gente que dice que como tiene problemas tiene que salir a fumar. Fumo porque me da ansiedad y tengo ansiedad porque fumo. Esa expresión que mencionó la doctora Madeline, ¿cómo la valoras? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Esa es la gran pregunta. La ansiedad es primero, de la dependencia. Fumo, me calma la ansiedad,
Entonces, ¿qué ocurre? Ahora como el fumar me calma la ansiedad, cuando dejo de fumar, vuelve y me da la ansiedad, claro, y vuelvo y fumo. Entonces ahí válida la frase de ella. Seguimos con el tema de la personalidad. Y se queda de manera circular. Ya, claro, te enganchaste en ese proceso y al final te queda dando vuelta en el mismo escenario. Si se da cuenta, doctora, la mayoría de los pacientes que llegan allá que son fumadores crónicos son personas altamente ansiosas, sí, y que necesitan tener control de lo que están haciendo y son muy privan, entre comillas, en un lenguaje bien llano, es muy autosuficientes, es muy autónomos y van con un familiar al lado y el familiar le dice, pero atiende a la doctora, mira lo que tiene que hacer. No, espera, déjame así, déjame hablar, que yo lo otro. Fíjese que esa dinámica seguro que se da, porque son personas que tratan de tener control de sus cosas, porque es la manera de poder manejar los niveles de ansiedad que le da cuando algo no está en su escenario. Doctor, usted hablaba hace un rato cuando le preguntaba de cómo llegaban los pacientes en busca de esa ayuda quizás para dejar de fumar. Usted decía, depende de si es un adolescente, si es un joven adulto, si es un adulto mayor. En este sentido, nos gustaría poder abordar de qué población es más vulnerable a la exposición al tabaco. ¿En qué etapa se da ese primer encuentro? La etapa más inmadura, que es la adolescencia. Así es. La adolescencia, la etapa más inmadura. Yo siempre he dicho que con este tema de beber, de fumar y hasta del consumo de marihuana, que va a llegar, la legalización de eso va a llegar, doctora. Lamentablemente. Va a llegar. Y desafortunadamente. Sea en 5 años, sea en 20 años, sea en 30 años, va a llegar, porque está pasando lo mismo que pasó con el tema del alcohol. Y ya todos sabemos que hay países donde ya es legal el consumo de cannabis. Ahora, siempre he planteado el hecho de que una persona que sea mayor de edad legalmente no quiere decir que es mayor de edad emocionalmente. El cerebro alcanza su madurez a los 21 años, no a los 18, a los 21 años. Y se estima que una persona a los 21 años todavía está en un proceso de su vida de transición muy delicado, en una universidad, tratando de sentar las bases de hacia dónde va a dirigir su vida, de dónde va a construir su vida. Cuando nosotros estamos aquí, teníamos 21 años, en esa edad estamos en una universidad desarrollando una carrera de la cual hoy es la que marca y gira muchos aspectos de nuestra vida. Claro. Entonces es un momento muy delicado. Es una etapa donde tú empiezas a tener relaciones de parejas, novias, novios, bajo otras circunstancias, y tú empiezas a madurar todo ese proceso, a favorecer los amigos, y en ese escenario entonces tú te estás como desviando la atención en elementos que no son fundamentales. Por eso yo digo que yo entiendo que el consumo de tabaco, de alcohol, de marihuana, la persona debería de ser mayor de 28 años, no de 18, 28 años. Después de 28 años, cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos tomar la decisión de fumar, darle un trago, marihuana, al que le interesa, ¿me entiendes? Exacto, pero existe una adolescencia tardía. ¿Ese concepto es válido o no? ¿O concluye cronológicamente a los 18, 19 años? No. Por eso fue que te dije que una cuestión es cronológicamente y otra cosa es emocionalmente. Tú puedes tener un sujeto de 40 años que puede ser tener las necesidades emocionales de un adolescente. 809-682-9850. Buenos días. Buenos días. Si sabemos que el tabaco es una planta que se transforma a través de la industria. Repite, por favor. Que sabemos que el tabaco es una planta que se transforma a través de la industria, se procesa, ¿no? Así es. Pues si yo cultivo tabaco en mi casa, una mata de tabaco, y hago un cigarro, y fumo, ¿me hace daño igual a los pulmones? Escucha a la doctora Madeleine Ceballos. Interesante pregunta, interesante inquietud por parte de este amigo que nos llama. El consumo de tabaco, ese tabaco cultivado por este señor que sembró su mata de tabaco,
¿qué hay de malo en consumir el tabaco de forma natural? Todo. 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 Es que como Pero hay quien siempre... pegue una, orgánico, doctora. doctora, orgánico. No, ningún orgánico. No existe en esta vida, como siempre reitero una y Porque el otra problema vez. está es en el tabaco. No, pero natural, orgánico, sintético, como usted lo quiera poner, hace daño. No hay una sola forma que sea segura de consumir ningún tipo de producto que sea derivado del tabaco, porque el tabaco precisamente, sea la hoja, sea en un pedazo de papel, es lo que es dañino. Efectivamente eso es lo que hace daño, el tabaco. Y Doctora, la combustión, por ejemplo, el proceso de Combustión, de quema de esa hoja también, por supuesto, el monóxido de carbono y la serie de elementos que se van a derivar. Todas esas dioxinas que son proinflamatorias son las que van a producir ese proceso inflamatorio e irritación de las vías aéreas. doctora, aprovechando esa misma línea de las formas de tabaco, todas hacen daño, dice usted. Hay una tendencia que está permeando en niños y adolescentes y es el tema del uso de cigarrillos electrónicos. ¿Qué está viendo usted en consulta con la relación entre el uso de vapes, de hookahs, de todos estos dispositivos electrónicos que son formas modernas del tabaco y la repercusión que está teniendo en la salud de quienes deciden usar este tipo de dispositivos? Esa es una problemática de salud pública en la actualidad. Ese es un problema social, pero tremendo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad cada día va, yo siempre digo que en proceso de involución, vamos en camino hacia la debacle. En lugar de evolucionar, estamos involucionando cada día con una cultura más permisiva, más liberal, donde nuestros adolescentes, nuestros niños hacen todo lo que quieren. Ya los jóvenes del día de hoy, que recordemos que la juventud es el futuro del mañana, son los que se gobiernan en las casas. Los padres han perdido ese sentido de autoridad, ¿verdad? No solamente tenemos que ser los mejores amigos de nuestros hijos, tenemos primero que ser padres, instruir y corregir. Lamentablemente, como se mencionó previamente, la juventud ahora mismo es el grupo de mayor vulnerabilidad para el consumo de vapes, de hookah, y desafortunadamente son el target del marketing. Vienen en todos los colores, tamaños, formas, que los hace cada vez más atractivos, los hace más atrayentes precisamente a esta población. En la actualidad ya tenemos niños de 10, 9 años, 12, 14 años que están fumando, que están vapeando, consumiendo todo tipo de productos derivados del tabaco, desde la hookah, los ends o cigarrillos electrónicos. Y lamentablemente no es que lo consumen una vez a la semana o una vez al día, se pasan el día completo consumiendo un vape. En la consulta, con mucha frecuencia, llegan a veces hasta con un mismo prototipo. Llegan este tipo de pacientes jóvenes, entran con una mascarilla, habitualmente son delgados porque precisamente el consumo de cigarrillos, de vape, eso limita un poquito el apetito. Pierden peso, a veces están anoréxicos, con mucha tos, con una hiperreactividad importantísima en las vías aéreas y a veces cuando realizamos las imágenes tienen neumonía, tienen tuberculosis, cuando investigamos un poquito más, tienen fibrosis y lo más frecuente, el daño pulmonar agudo potencialmente mortal que produce el cigarrillo electrónico. Eso está científicamente demostrado y recibe el nombre de EVALI. 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 Eso es lesión pulmonar aguda potencialmente mortal asociada al consumo de cigarrillos electrónicos. EVALI. EVALI, así se llama. Y dice la Organización Mundial de la Salud que el vapeo, el consumo de estos tipos de dispositivos, lejos de alentar a abandonar el hábito tabáquico, lo que hace es que lo incrementa. Eso es una puerta de entrada. Sí. Primero para el consumo dual, tanto de cigarrillos electrónicos como de cigarrillo convencional, pero también es una puerta de entrada para el consumo de drogas. Y lamentablemente ya eso es algo que está aquí. Los jóvenes, los adolescentes están consumiendo marihuana junto con el vape. Claro. Y esto produce un daño pulmonar tremendo, produce una neumonía específica que se llama neumonía lipoidea, porque lo están mezclando con el aceite de cannabis, ¿ok? Cuando usted ingresa cualquier tipo de sustancia oleosa a sus vías aéreas, eso produce una neumonía que es demasiado difícil de tratar y conlleva el fallecimiento de muchos pacientes. Ya usted oye parte de los efectos en el aspecto, digamos, físico,
que tiene el tema del tabaquismo. Y es bastante interesante esto, Jorge, doctor Jorge Morillo, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, que se mantiene dando informes frecuentemente de los temas de salud pública, como plantea que justamente este tipo de dispositivos, y ahí nos adherimos a los comentarios que ambos han hecho, de que el objetivo principal de la industria es el joven, sí, porque es el que consume a las informaciones a través, digamos, de todos estos medios, los medios electrónicos, y desalienta lejos de alejar a las personas, a alejarse del tabaco, lo que hace es que incrementa sobre todo su uso, sobre todo en ese sector, en el sector de los jovencitos, los adolescentes. El fenómeno de la adicción, si bien es cierto que es más importante en los adolescentes, ¿en quién finalmente cala más? ¿Ya en el adulto? ¿Los efectos se ven más en el adulto o en el mismo? En el más vulnerable, que es el adolescente. En el adolescente. Ahí volvemos al tema de que no es lo mismo que un adulto de 30, 32, 35 sí, años elija usar vape para fumar que un adolescente de 18. Sí. Tenemos que saber, y esto es para todos los padres que nos escuchan, siempre van a tener este desafío con sus hijos. ¿Cuál? Juegos electrónicos, pantallas, vape, uso, amigos que de alguna manera ejercen algún tipo de influencia negativa de muchas formas, ¿ya? Entonces, nosotros como padres tenemos que estar atentos a ello. Un adolescente no está listo, un joven adulto no está listo para asumir este tipo de responsabilidades frente a su salud. Y más que las razones por las cuales los está haciendo. Los adolescentes. Usted, padre, si usted nos está escuchando, usted tiene un hijo, un adolescente de 16, 17, 15 años, 19 años, y dicen, bueno, eso no es nada, porque no es cigarrillo, eso es un juguete, es un juego, hasta huele, hasta tiene sabor. Y acabamos de escuchar a la doctora hablando del impacto en materia de salud sobre eso, y que es la puerta de entrada a muchas cosas. Así que yo soy de los que creo que nosotros con esta sociedad necesitamos darle más control a lo que están haciendo nuestros hijos, y más los adolescentes. Recordar que un adolescente entra en este escenario por moda, por presión social, y aprender a manejar la ansiedad, los retos, los desafíos de la vida. Un adolescente empieza a tener un tema de bueno, tengo un examen mañana, o tengo algo en el colegio, o tengo un tema con unos amigos y voy a fumar para calmarme, ¿ya? O sea, un adolescente está aprendiendo ese mecanismo para manejar la ansiedad. Te está diciendo a ti que carece de herramientas para poder lidiar con las situaciones de la vida. Y específicamente ocurre cuando dentro de una casa las normas y las reglas no están claras. Eso es un punto que siempre es común en sus intervenciones, eso queda muy claro. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy conversamos con los facultativos, la doctora Madeleine Ceballos, neumóloga, y con el doctor Jorge Morillo, quien es doctor en psicología. Ya volvemos.